bien, buen día a todas por acá. Hoy vamos a hablar del corpiño base del delantero. Ya habíamos visto en el video anterior la espalda. Miren lo que tengo acá. Fíjense, acá tengo una base de corpiño de nena, ¿sí? Este también lo vamos a ver después, a ver cómo se hace el delantero. Esta sería la espalda. ¿No? Ustedes dirán, ¿por qué tiene tanta pinza acá? ¿No? Bueno, en realidad tiene la pinza porque el cuerpo me pidió la pinza, ¿sí? Pero no significa que esto va a ir a parar a la prenda. La base es la estructura del cuerpo. Yo tengo que conocer exactamente cómo es la estructura para después, con la estructura, trabajar sobre un diseño. Este sería el de un niño. Acá tendríamos un M, ¿sí? Un talle M. Pero fíjense acá. Este talle M tiene una pinza en el hombro. ¿Saben por qué es que tiene esta pinza en el hombro, este talle M? Ustedes dirán, bueno, talle M es un talle relativamente chico, no es un talle grande como podría ser, no sé, un L, un XL, un 2XL, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene la pinza en el hombro este? Porque seguramente el ancho de espalda me la pidió. Recuerdan que yo ya había explicado que si el ancho de espalda se iba más afuera que el hombro, que el punto de hombro que habíamos marcado previamente, entonces el molde nos estaba pidiendo la pincita del hombro. ¿Por qué? Porque teníamos que llevar la sisa, con la forma que debe tener una sisa, ¿sí? Que tiene que subir derecha, incluso hasta más inclinada hacia afuera, ¿sí? Y después corregir lo que nos hemos desplazado hacia afuera, ese porcentaje o esos centímetros o esos milímetros que nos hemos desplazado hacia afuera en el hombro, corregirlos con una pinza. ¿Para qué? Para que el hombro no nos quede excesivamente grande. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer el delantero, ¿les parece? Obviamente agarramos una espalda, la espalda que ustedes tengan. La espalda que había hecho antes era un talle especial, ahora voy a agarrar una espalda común, ven que tiene una pinza de 3 centímetros. ¿Por qué agarré esta que tiene la pinza en el hombro? Porque quiero ver, mejor dicho, quiero que vean cómo resolvemos el hombro en el delantero cuando la espalda tiene una pinza en el hombro, ¿no? Muy bien. Lo que hacemos es, o lo que vamos a hacer, mejor dicho, es calcar este molde. En un papel blanco calcamos la espalda, ¿sí? Ahora yo la voy a calcar y vamos a ver cómo arrancamos a partir de eso y cómo la vamos a calcar. Muy bien, el molde base delantero yo ya lo había explicado, vamos a ir ahora un poquito más despacio, siendo que es la clase. Bien, entonces, vamos a calcar nuestra espalda, la espalda que ustedes ya hicieron con la clase número 2. ¿Y cómo la calcamos? Miren esto. Línea central, o sea, esta, ¿no? Marcamos la línea central, ahí está. Solo tenemos que marcar. Calca. Ahí. Línea central, el cuello. ¿Sí? No sé si se está viendo. A ver, sí. Muy bien. Cuello, el hombro. El hombro lo marco, pero no le marco la pinza, ¿sí? Estoy trabajando sobre el delantero. Y la sisa. Miren acá. Ahí está. Y la sisa. Entonces marqué el cuello, el hombro y la sisa. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Ahora yo tengo que pensar en cuánto tiene esta persona de busto, ¿sí? ¿Cuánto usa de corpiño? ¿Bien? ¿Qué es esto? Es simplemente, por ejemplo, si ustedes usan un corpiño de 90, bueno, vamos a anotar los 90. Esto creo que yo ya lo expliqué. Fíjense acá las marcas. Centro, cuello, hombro, sisa. ¿Bien? Vamos a ver esto. El delantero
tiene la pinza de busto, ¿cierto? Y la pinza de busto sale de la taza del corpiño. Entonces vamos a ver, si yo uso un corpiño de 90, entonces lo que voy a hacer es dividir esta medida a la mitad y ponerle una coma. Por ejemplo, 90 dividido 2, 45. Cuento 1 desde atrás y pongo una coma. Tengo 100 de corpiño. 100 dividido 2, 50. Cuento 1 para atrás y pongo la coma. Estos son centímetros, ¿sí? Tengo 120. La mitad de 60. Cuento 1 para atrás y pongo la coma. Este número que me resulta es la profundidad de la pinza de busto que me correspondió a mí. Es fácil. ¿Quién hizo esto? Obviamente yo. Este es mi, digamos, mi sistema, ¿sí? Es un sistema propio. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan, hay tablas que nos marcan una pinza determinada de busto, ¿sí? Este talle tiene tanto, este otro tiene tanto. Hay gente que saca la pinza de busto de otra manera, ¿no? Esta se parece mucho a la de Hermenegildo Zampar. También saca la pinza de busto de esta manera, o parecida, ¿sí? A mí me gusta siempre la pinza más chica. No me gusta la pinza muy grande, ¿sí? Me parece que hace bolsa en el busto. En cambio así, con esta medida, me parece que da justo. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, vamos a decir que estamos trabajando con un busto de, por ejemplo, de 100. ¿Sí? Entonces, si es de 100, le corresponde una pinza de 5. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a marcar los 5 centímetros a partir del punto de sisa donde dejamos. Marcamos los 5 centímetros hacia abajo. Acá. Tengan en cuenta que esta pinza no va a ir a parar a todas las prendas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque todas las prendas no necesitan una pinza tan grande. Necesitaría una pinza así si estuviera haciendo un corset, ¿sí? Que tiene que ir bien al cuerpo y marcar bien el busto. Pero si estoy trabajando con una camisa, con una chaqueta, con una camisola, todas van a tener pinzas diferentes. Muy bien, pero ahora estamos en estructura, ¿sí? O en el molde base, entonces vamos a trabajar con la pinza completa. Llegamos hasta ahí, apoyamos nuevamente el molde en el centro, miren. Y lo bajamos, fíjense, hemos bajado el molde tantos centímetros como tendría de profundidad nuestra pinza de busto. ¿Y qué hacemos una vez que lo bajamos? Terminamos de marcar el molde, ¿sí? Ahí está. Ahora sí le marco la cintura. Termino por acá por la cadera. Hasta abajito. Y marco. ¿Sí? Le marco la cintura. Acá. Solo la cintura. La pinza esta no, porque es la pinza de la espalda. ¿Sí? A mí me interesaba este molde nada más que para hacer el delantero, tener unas líneas de referencia para hacer un delantero que corresponda a esta base. O sea, este delantero va a corresponder a esta espalda base, es todo base, o sea, todo estructura. No es una prenda. Bien, marcamos la cintura. Ya tenemos, es el primer trazo que vamos a hacer. Vamos a marcar la cintura, ahí está. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer es quitarle 2 centímetros a la altura del hombro, ¿sí? Bajamos el hombro. Bajamos el hombro 2 centímetros. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se baja el hombro 2 centímetros? Vamos a hablar de para qué bajamos el hombro 2 centímetros. Muy bien. Con relación a la espalda, en este
en este sector, el delantero tiene menor recorrido que la espalda. ¿Por qué? Porque la espalda vendría a ser algo así, mira. La espalda vendría a ser así. ¿Vieron que tiene como una curvita? ¿Sí? Y acá estaría el hombro. Entonces, si yo vengo desde la espalda, tengo que hacer una curva y montar arriba del hombro. Sería la espalda base, ¿no? Tiene que hacer esta curva y montarse arriba del hombro. Pero el delantero, después del hombro, baja, ¿sí? Con lo cual, si yo hago un corte acá, este recorrido que se monta arriba del hombro es mayor que este. Por eso, como el delantero tiene menor recorrido en esa parte, yo tengo que quitarle recorrido. Y se lo quito con los 2 centímetros. ¿Qué pasa si no se lo quito? Bueno, va a pasar que este delantero me va a sobrepasar el hombro y se me va a ir para atrás. Muy bien, esto es un defecto, ¿sí? Que en este caso yo estaría dándole el defecto a la estructura o al molde base. ¿Qué pasa? Yo después voy a agarrar este molde base y voy a hacer, por ejemplo, una camisa, un diseño de camisa con este molde base que ya tiene este defecto. ¿Qué va a suceder con esa camisa? Que bueno, al estar mal marcada, lo que va a suceder es que el molde de esa camisa va a quedar mal. Esa camisa, el defecto que va a hacer es que se va a ir para atrás el cuello. ¿Vieron esas camisas que se nos van hacia atrás y estamos constantemente acomodándonos la camisa hacia adelante? ¿Vieron qué molesto que es? O en el peor de los casos no nos acomodamos nada y nos queda la boquita del cuello colgando atrás. Bueno, es por este defecto. Por eso nosotros tenemos que evitar eso bajando el hombro 2 centímetros. ¿Se entendió eso? Seguimos. Seguimos. Voy a agarrar otra vez mi molde. Lo voy a volver a apoyar sobre la línea, pero ahora haciendo coincidir la nueva línea que bajé, que es la nueva línea de hombro, y me voy a marcar otra vez el hombro, el ancho del hombro. Bien, me lo marco otra vez, ahí está. Una vez que lo marqué, lo que voy a hacer es hacerle la bajada del cuello, que va a ser el ancho del cuello más los 2 centímetros, el ancho del cuello de espalda que yo ya tenía marcado, ¿sí? Con las líneas de referencia que marqué del corpiño base de espalda. Entonces tengo ese ancho, que en mi caso son 7 más 2, 9. Desde este nuevo punto del hombro, me marco los 9 hacia abajo. Ahí va. Ahí. Y después me hago una curvita. Ahí despacito o con alguna regla que tenga que haga curvas, ¿sí? Acá tenemos el hombro, pero recuerden que este hombro está agrandado porque tenía una pinza. Pero cuando yo cierre la pinza en la espalda me va a volver a una medida determinada que yo ahora la voy a medir para saber cuánto mide el hombro sin la pinza. Entonces acá tenemos 5,5. Este hombro mide 13,5, 13,6. Entonces arriba del hombro me marco los 13,6. Y los tengo acá. Entonces este es mi hombro nuevo. Y ahora voy a acabar la sisa 1 centímetro. Ya saben que la cinza delantera es más cavada que la de la espalda. Y ahora vamos a explicar por qué es más cavada que la de la espalda. El cuerpo, todos los movimientos los tiene adelante, ¿sí? O los brazos los hacemos adelante. Con lo cual estiramos la prenda cuando nos movemos, pero la estiramos de atrás, en la espalda. Entonces la espalda necesita más recorrido, porque vamos a necesitar esa flojedad para poder hacer los movimientos adelante. Pero adelante, no, porque adelante se agloba la prenda. ¿Bien? Entonces tiene menor recorrido a la misma altura adelante. O sea, menor ancho tiene adelante. Si nosotros le diéramos el mismo, lo que sucedería es que nos haría globos adelante en el pecho. No queremos que eso suceda, entonces lo cavamos 1 centímetro más con relación a la sisa de la espalda. ¿Bien? Recuerden, esto es un molde base. Después de acá van a salir prendas. Llegamos a la pinza de busto.
Vamos a la pinza de busto. Primero tenemos que determinar cuál es la altura del busto, que la tomamos desde la unión del hombro y el cuello, en la base del cuello, hacia abajo hasta el centro del pecho. En mi caso yo digo que tengo unos, vamos a suponer 27 o 26 y medio, 27 vamos a ponerle. Y el ancho del busto también. Vamos a suponer que tiene en el pecho, ¿sí?, del centro de un pecho hasta el otro, esta medida. Vamos a suponer que tenemos 20, le vamos a dar 10. Entonces acá tenemos el centro de la pinza. Las pinzas las trazamos todas en escuadra, así que lo que vamos a hacer es hacer escuadra por sobre. En este caso vamos a utilizar para la escuadra, para hacer escuadra, vamos a utilizar esta línea, que es la línea central. Entonces hacemos escuadra en la línea central hasta la altura de este punto y tiramos línea, ¿sí? Ahí va. Y tiramos línea hacia afuera también, ¿eh? Recuerden, esta línea tiene que ser en escuadra, porque es pinza. Las pinzas se trazan en escuadra. Bien, la tiro hacia afuera. Y a esta altura voy a marcarme el ancho de la pinza, que recuerden que yo tenía 5 centímetros, o sea que serían 2,5 para cada lado del eje central de la pinza. Serían 2,5 y 2,5. Ahí va. Y después cierro. Cierro con este punto, ¿sí?, que sería el vértice de la pinza. Ahí va. Cierro ahí y cierro ahí. Ahí está. ¿Eh? Y ahí tengo la pinza que se llama pinza de costado o pinza de busto. ¿Sí? Después me faltaría la pinza de entalle de cintura. Que recuerden que yo había hecho unos números para saber cuánto correspondía a cada cosa. Bueno, me voy a ver esos números, ¿sí?, a ver cuánto corresponde la pinza del talle del delantero, y según lo que corresponde hago la pinza del talle del delantero, ¿sí? Yo voy a hacer de cuenta que yo ya tengo esa cuenta hecha y me corresponde una pinza de 2 centímetros. Entonces me voy a marcar los 10 mismos acá sobre la línea de cintura. Ahora me marco los 10. Los mismos 10 que había marcado acá los marco acá. Y entonces me hago una línea larga, la línea, ¿sí? Porque sobre esta línea yo voy a marcar ahora la pinza de entalle de cintura, que en mi caso son 2 centímetros, ¿no? Entonces me marco los 2 centímetros. Esta pinza de todas formas no conviene que sea muy ancha. ¿Por qué? Porque más ancha es, más panza hace. Ahora, si la necesitamos, sí, le damos la amplitud que corresponde. Después fíjense lo que voy a marcar. Voy a marcar la circunferencia de la taza del corpiño acá. ¿Cómo lo hago? Simplemente tengo que medir, ¿no? Yo dije que yo tenía, acá estamos trabajando con una taza de 100, entonces es a los 10. Porque son 100, pero son 100 milímetros. Corresponden a 10 centímetros. O sea, la taza se toma en milímetros. Si ustedes tienen un corpiño de 90, son 90 milímetros. O sea, 9 centímetros. Entonces tengo los 10 acá y fíjense lo que hago. Desde la cintura hasta esta marca voy derechito. Voy en línea recta al entalle. ¿Eh? Desde la cintura hasta la marca. Y después sí, desde esta marca hacia el vértice de la pinza, cierro. ¿No? Ahí está. Y me quedó la pinza de entalle hasta la cintura. Después esta pinza cierro para abajo. Cuanto más angosta es la pinza, cuanto menos profundidad tiene la pinza, menos se prolonga hacia abajo, ¿sí? En este caso la vamos a prolongar 9 centímetros. ¿Sí? Vieron que la trasera se prolonga más, ¿pero por qué? Porque tiene mayor amplitud, mayor profundidad. Entonces necesita más recorrido para perderse con suavidad.
Hecho esto, ya prácticamente tendríamos resuelto el delantero. Lo que tenemos que cerrar acá es la pinza y lo que vamos a hacer es, desde esta línea vamos a sacar 0,5 hacia afuera, desde esta línea que viene acá, ¿la ven? Esta, ¿sí? Que va a la sisa, sacamos 0,5 hacia afuera y cerramos. Desde acá abajo, ¿sí? Unos 4, 5, 6 centímetros. Cerramos ahí y después al punto de sisa. Y ahí cerramos lo que tiene que ver con la pinza. Y ahí tendríamos el delantero de nuestro corpiño base, que sería un delantero base, ¿sí? Delantero base o de estructura, ¿sí? Entonces, vamos a repasar lo que hicimos. Calcamos la base de la espalda, acá, ¿sí? Centro, cuello, hombro, sisa. Bajamos el molde tantos centímetros como tiene la profundidad de la pinza de busto, que nos demande a nosotros, ¿sí? Tenemos 100, es 50, 0,5 centímetros. Tenemos 90, es 45, 4,5 centímetros, ¿sí? Tenemos 130, es 65, 6,5 centímetros. Depende del busto que tengamos y depende de la tasa de corpiño que estemos utilizando. Bien, deslizamos el molde, terminamos de marcar, marcamos cintura, empezamos bajando el hombro 2 centímetros, marcamos la curva del cuello, que era el ancho del cuello de la espalda más 2 centímetros de profundidad, cavamos la sisa 1 centímetro con relación a la sisa de la espalda. Recuerden que habíamos marcado el hombro, el ancho real del hombro, ¿no? Sin tener en cuenta la pinza que estaba resuelta en la espalda. Marcamos la altura del busto, trazamos una línea eje haciendo escuadra sobre la línea central. Sobre esa línea eje marcamos el ancho de la pinza, que en nuestro caso era 5, en este caso, ¿sí? Resolvemos la pinza de entalle de cintura, marcando el ancho de la pinza, que recuerden que ya estaba estipulado en las cuentas que habíamos hecho para la espalda, ¿sí? Teníamos el ancho de la pinza, marcamos el ancho de la pinza, lo llevamos en línea recta hasta la base de la taza, que en mi caso son 10 centímetros, en el caso de ustedes serán, si tienen, no sé, 130 son 13, 120 son 12 y así. Y después cerrábamos en la punta de pinza de costado o de busto. Terminamos cerrando la pinza abajo, ¿sí? Prolongándola tantos centímetros como necesitemos para que se pierda con suavidad, ¿sí? Pero que no superen los 14. ¿Se entiende? Bien, ¿por qué? Porque si nosotros llegamos a la cadera, le sacamos con la pinza, le estamos quitando amplitud a la cadera, ¿no? Y no le tenemos que quitar. Y tampoco acá. Si nosotros tenemos que medir esta zona, porque esta zona es donde está la panza. Entonces puede que tengamos panza y necesitemos recorrido. Entonces no la vamos a llevar más abajo la pinza porque le vamos a quitar recorrido a nuestro cuerpo. O sea, le estamos quitando centímetros que corresponden al cuerpo. Bien. Dicho esto, ya resolvimos el delantero. Vamos a ver en la próxima clase cómo hacemos un delantero, que es mucho más fácil. Cómo hacemos un delantero para corpiño base de niño, que es mucho más fácil. Y después vamos a ver la manga. ¿Les parece? Cualquier duda me la dejan en el video. Suscríbanse, así les va a llegar notificación cada vez que suba uno. Y bueno, me dejan sus comentarios. ¿Sí? Cualquier pregunta que tengan la podemos responder o podemos hacer un corpiño base con las medidas que ustedes me digan. Obviamente les había prometido que iba a ser un corpiño base con medidas especiales, que es eso lo que vamos a hacer en la próxima clase. En vez de hacer un corpiño base con medidas estándares, ¿sí? O sea, ya vimos cómo ajustábamos si la cadera era bastante más grande que la cintura. Ahora vamos a ver cuando es al revés, cuando el busto es más grande que la cadera.
¿Cómo resolvemos ese corpiño base? En la próxima clase vamos a ver específicamente eso. Vamos a ver la espalda de esas medidas y el delantero. Recuerden, busto más grande que la cadera o busto igual que la cadera, pero siempre de igual a más grande el busto. Porque vieron que eso es prácticamente cuesta, ¿sí? Porque tendríamos un triángulo invertido. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos la base de ese tipo de cuerpos en la clase que viene. Y hasta acá llegamos. Nos vemos en la clase que viene. Espero que tengan éxito en el trazado y cualquier consulta estoy por acá.